una vez más, bienvenidos a Debates UGC. Estamos felices, como siempre, de que todos ustedes que están allá en sus hogares nos acompañen hoy para hablar de un tema pues que está también en la mesa, en el orden del día en cuanto a lo que tiene que ver con educación superior, y es la educación virtual. ¿Cuáles son los retos que tienen las universidades o cuáles son las oportunidades también que brinda la educación virtual a las universidades? Y es por eso que hoy nos acompaña un panel selecto de expertos quienes van a apoyarnos con sus comentarios, con sus opiniones, y nos van a ayudar a dirigir y a orientar el debate de hoy. Retos y oportunidades de la educación virtual para las universidades. Entonces voy a empezar a presentarlos, si les parece. Voy a empezar por las damas. Tengo a mi izquierda a Giselle Becerra Plaza, quien es la directora ejecutiva de ASCOLFA, la Asociación Colombiana de Facultades de Administración. Giselle, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias, doctor Rodrigo. No, muchas gracias a ustedes, porque es toda la sociedad la que nos acompaña el día de hoy, representada en su nombre. Tenemos por el lado allá a Gisela Lemus, quien es la coordinadora del programa de Economía de la Universidad de la Gran Colombia. Gisela, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias. Por este lado tenemos a Vladimir Gutiérrez, quien es docente de la especialización de ambientes virtuales de Uniminuto y quien tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con los jugueticos que hay detrás de la educación virtual. Vladimir, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias y feliz de compartir este panel y de poder aportar. Bueno, gracias a usted. Y también nos acompaña Libardo López, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, también experto en estos asuntos relacionados con la educación virtual, pero mucho desde lo pedagógico, desde lo curricular. Libardo, bienvenido a Debates UGC. Muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes este espacio tan bonito y esperamos que en este diálogo aprendamos bastante. Bueno, y a todos nuestros televidentes, como siempre, pues darles los contactos para que podamos interactuar. El día de hoy saben ustedes que podemos recibir sus llamadas al aire, o que pueden escribirnos vía WhatsApp, o que pueden hacer sus comentarios a través de las redes sociales, principalmente Twitter, y ahí vamos a estar muy pendientes de sus comentarios. Pueden comunicarse en Bogotá al teléfono 287-8355 o vía WhatsApp al 322-845-8232. También existe una línea gratuita nacional para quienes se contactan con nosotros de fuera de Bogotá, 018-115-116. Y como les decía, en Twitter hay un hashtag que es Debates UGC, pero también pueden hacer sus comentarios tagueándonos en @ULAGranColombia o @CanalTeleamiga. Y de esa manera podemos estar en contacto y podemos ir interactuando a lo largo del programa, o pueden dejarnos allí también sus comentarios, que estaríamos felices de leerlos posteriormente. Bueno, y para dar comienzo al programa el día de hoy, y ya que el programa se llama Retos y oportunidades de la educación virtual para las universidades, me gustaría que cada uno iniciáramos señalando cuál puede ser ese reto, ¿no?, que tiene la educación virtual y las universidades que estén apostando a estos temas de la virtualidad. Entonces, no sé quién quisiera empezar. Giselle. Bueno, gracias. Yo creo que el doctor Rodrigo nos pone una palabra bien interesante: retos de la educación virtual y universidad. Y yo pondría 3 como los más importantes. Primero, yo creo que es una obligación de la educación entrar en la modalidad virtual, porque el país está comprometido con una transformación productiva, con llegar a una cobertura con calidad y pertinencia al último rincón del país. Y esto va acompañado de un esfuerzo de la academia, de MINTIC, de MINCOMERCIO, de todos, para lograrlo. Entonces, lo primero, el gran reto es una obligación que va acompañado del segundo reto, y pues aquí tengo a Vladimir y a Libardo, 2 expertos, en desarrollar unos modelos pedagógicos pertinentes, basados en problemáticas, con unos objetos virtuales de aprendizaje usando todos los juguetes. Juguetes que Vladimir nos lo podrá refutar y ahondar. No necesitamos tener una tecnología de punta, un 4G, una banda ancha, porque hay las suficientes herramientas para que con un 2G podamos llegar al último rincón. Y el tercer reto es convencernos
nosotros mismos como académicos, como docentes, como Estado, que la educación virtual es el mecanismo de llegar con cobertura y con calidad y hacer las cosas bien, de tener esa accesibilidad. Pero tenemos que romper ese paradigma y quitarnos esa duda de si virtualmente logramos o no logramos tener una educación de calidad y pertinente. Entonces yo creo que el reto es convencernos de que sí se puede y tenemos ejemplos, modelos en los países de escandinavos, Finlandia, Dinamarca, los Países Bajos, la Universidad Abierta en Yucatán. Entonces el reto es grandísimo, yo creo que es la gran oportunidad. Perfecto. Creo que nos va a pasar con todos y es que en la medida que van planteando los retos, eso nos da para un programa. Cada uno da para un programa, pero bueno, está muy bien, muy interesante. ¿Quién continúa? ¿Quieres continuar? Sí, claro. Gisela. Bueno, en el orden de lo que estamos diciendo, otro de los retos importantes que nosotros tenemos es el acompañamiento a los estudiantes. Es muy importante que los estudiantes en virtualidad no se sientan solos. O sea, no están enfrente de su pantalla y tienen unos contenidos y tienen unas actividades, pero es importantísimo el cambio del pensamiento en el docente y entender que pues tiene unos estudiantes que son personas y que están allí, realmente no está también él solo frente a su computador. Entonces debe desarrollar una pedagogía que le permita a él pues ayudarle al estudiante a entender los conocimientos y a los estudiantes pues sentirse acompañados, sentir que existe alguien ahí que está pendiente de ellos, que se preocupa por ellos y que realmente no está perdiendo cuando estudia virtual frente a lo que se podría tener cuando estudia presencial, ¿sí? Que no se sienta solo. Eso me parece vital. También, pues acompañado de eso, está el tema de la pedagogía. Es un cambio totalmente, o sea, es una disrupción en la forma como nosotros venimos desarrollando nuestras pedagogías, empezando porque en presencial tenemos que cambiarlas, porque pues igual en presencial hay muchas clases a las que uno podría no asistir y de todas maneras aprender lo mismo solamente leyendo. Entonces es importante que los docentes también entendamos que tanto en presencial como en virtualidad hay que cambiar ese método, hay que involucrar realmente a los estudiantes y hay que hacer que ellos sientan que estamos allí porque nos interesa el objetivo de la educación, que es que ellos logren de pronto no solo aprenderse la temática, que en su momento hay algunos temas que realmente no se aplican en la vida práctica, pero que se dan para que ellos puedan aprender a pensar. Entonces, una de las cosas que siempre les he dicho a mis estudiantes, tanto en virtual como en presencial, es realmente lo que venimos acá es aprender a solucionar problemas, porque finalmente en las empresas se paga porque uno solucione problemas, y eso solo se soluciona si uno aprende a pensar. Entonces, es aprender en la educación virtual a transmitir las ideas de tal manera que los estudiantes, tanto virtuales como presenciales, aprendan a pensar. Y otro de los retos es, pues también de pronto, haciendo honor a lo que ya dijiste, el cambio de pensamiento desde la directiva en adelante. O sea, no es sencillo entender que una persona con virtualidad que estudió virtual va a tener la misma calidad que una persona que estuvo presencial, y resulta que las personas que estudian virtual son autodidactas. Finalmente son personas que tienen muchísimo más porcentaje de formación personal y que por esto requiere que el reto pues sea mucho mayor, o sea, el esfuerzo de una persona que estudia virtual es mayor. Y digamos que ver cuando se están graduando, que he tenido la oportunidad de ver la gente feliz en otras regiones donde jamás hubieran podido llegar a lograr un título si no fuese por la educación virtual, pues es algo que como que llena de satisfacción del deber cumplido. Bueno, sí, estamos lográndolo, pero pues es un reto de cambio de pensamiento a nivel general. Vale, Vladimir, ¿qué sumamos? Pues yo sumo a lo que han dicho y me acojo totalmente de acuerdo. Contigo una cobertura con calidad, porque la educación virtual da cobertura, pero tiene una cobertura con calidad, que se sientan que no tienen ninguna desventaja con la educación presencial. Correcto. Contigo también totalmente de acuerdo con la pedagogía. Debemos crear y gestionar ambientes de aprendizaje virtuales situados, emergentes, que den soluciones a problemas cotidianos, que lleven al estudiante a poder resolver sus cosas y llegar a tener un aprendizaje, porque nosotros le damos esa ruta. Nosotros orientamos a dónde va a llegar y podemos mostrarle eso, pero él logra su aprendizaje. Es necesario ver esto.
también que un modelo educativo virtual enfocado desde el aprendizaje por retos, por proyectos, que él sepa dónde va a llegar y dónde se va a gestionar, ayudado por la gamificación, ayudado por los proyectos de STEAM, traemos al MIT acá, ayudado por el Internet de las cosas, que la tecnología que estamos utilizando diario, que muchas veces la subutilizamos, nos sirva para procesos de aprendizaje. Eso es lo que nos da la virtualidad, poder llegar a este mundo y que no solo lo conozcamos, sino que podamos aprender con él y de él. Eso es uno de los grandes retos. No solo mirar la normativa y mirar lo que dice el CNA para poder tener un programa con registro calificado, sino que el aprendizaje que se ve el alumno se pueda trasegar y llevar mucho más allá de los límites de la persona, sino de su conocimiento. Vale, Libardo, ¿le dejaron ideas o qué o no? No, ya todo está ahí. No, bien, Diego, creo que hay que analizar desde varios puntos de vista y tengo aquí algunos puntos que podemos comentar como retos, ¿no? Comparto que el cambio de pensamiento no es solo de los docentes, sino es un cambio de pensamiento social, porque inicialmente en el desarrollo de la estructura de desarrollo de pensamiento de los colombianos, latinoamericanos y a nivel mundial, se consideraba que la presencialidad era el único camino para acceder al conocimiento. Con la llegada de la virtualidad, de la conexión de internet, ya más o menos 30, 40 años, se abre un panorama que permite visibilizar otros mundos, que no era solo el mundo del profesor en el aula, porque el profesor era el encargado de hacer esa transferencia del saber, sino que tenemos la posibilidad de ver muchos mundos y eso también nos permite que nosotros nos asumamos como sujetos aprendientes, pero que también tenemos una corresponsabilidad con la sociedad, es decir, podemos avanzar, podemos aprender y no necesariamente estar situados en un espacio y en un tiempo determinado, que es los dos elementos que hacen la educación tradicional. Con la educación virtual se tiene la oportunidad de ir a las regiones, se tiene la oportunidad de estar en contextos no determinados, que a veces desde la academia situada en un solo lugar, ve desde una perspectiva a veces no tan real a la que viven muchas personas en distintos contextos. También requiere que las personas crean en la educación virtual. Un caso de eso es, por ejemplo, el de Luis Ernesto Leiva, que con 46 años obtiene el puntaje más alto en Saber Pro, en ingeniería, y tuvo su formación totalmente virtual. Entonces, es para creer que la educación virtual es una posibilidad. Particularmente yo realicé mi maestría virtual en México con el Tecnológico de Monterrey y también con Uniminuto, la maestría en educación, y tenía esas posibilidades de no estar, de llevar mi vida, de sacrificar y organizar mis tiempos para sacar adelante los estudios con mi disciplina y en mi desarrollo autónomo. O sea, es una posibilidad que brinda a muchas personas. Cuando yo veo la edad de 46 años para ser un profesional, uno diría que en la media normal que hay en educación es que, y muchos piensan que si entre los 18 y 25 no has hecho el pregrado, como que ya te quedaste. Y volvemos a la relación tiempo-sujeto. Pero la educación virtual le da la oportunidad para que todos aprendan a lo largo de la vida, que es uno de los retos que está en el documento Metas 2030, sí, que nos dice que la educación debe ser un derecho para todos durante toda la vida. Entonces me parece que la educación virtual, como primer reto, debe hacer esa modificación en el pensamiento social, que la sociedad comprenda que la educación virtual tiene calidad, que debe desarrollar y mejorar los procesos pedagógicos, pero hace una construcción histórica, o sea, no aparece de la nada, sino que en Colombia se han hecho bastantes avances en este campo y en Latinoamérica en particular se tiene la posibilidad de caminar por la senda de la virtualidad y que es una senda que da acceso. Vale, yo voy a ser de abogado del diablo, como se dice, y voy a empezar a preguntarles a partir de los retos que ustedes me están planteando y es, ¿virtualmente sí se puede? Es decir, hay una pregunta por donde podamos empezar a partir de lo que señalaba Giselle, y es realmente virtualmente sí se puede, virtualmente sí podemos formar todas las profesiones, hay unas profesiones a las que de pronto no podríamos formar virtualmente, no sé, Gisela, en economía, a través de la educación virtual sí podemos lograr que un estudiante de economía desarrolle las competencias que necesita de verdad para funcionar en el mercado laboral,
que para que funcione también en el gremio, en los entornos reales, ¿no? Entonces, ¿se puede virtualmente o no? Yo creo que sí, totalmente sí. Creería que no sé si una medicina se puede enseñar virtual, no sé hasta dónde, no creería. Sí. Pero digamos que economía, que es el tema, y las ciencias sociales en general, yo pienso que sí, porque finalmente lo importante ahí es precisamente el método pedagógico que emplees, precisamente la ruta que le hagas al estudiante y la dedicación del profesor. El profesor en virtualidad debe esforzarse más. Pues en principio parece que solamente tienes que sentarte una o 2 horitas en el computador, pero no es real, porque los estudiantes están todo el tiempo y de acuerdo a sus tiempos, en distintos momentos, preguntándote cosas, profe, ¿cómo hago esto? ¿Cómo no entiendo este concepto? ¿Cómo lo puedo analizar? Entonces, realmente es una actividad bastante demandante para el profesor, pero pues el profesor que tiene pues conciencia de su importancia en este rol y que además tiene esa vocación de servicio, porque esto realmente es un servicio a la sociedad, y que entiende que finalmente estamos formando profesionales que van a terminar influyendo en el contexto nacional, pues el profesor lo toma con seriedad, dedica todo su tiempo a esto o la mayor parte del tiempo que pueda y logra formar un profesional idóneo para poder desarrollarse en las áreas. Y repito lo que dije hace un ratico, el profesional virtual tiene muchísimo, considero yo que hoy en día, tiene muchísimo más grado de compromiso que un profesional presencial. No es un secreto para ninguno de nosotros, y yo no creo que para los televidentes tampoco, que hay gente que se gradúa y no parece que como que no pasó por la universidad, porque realmente lo que tenía era amigos, ¿no? Entonces de pronto los trabajos, los amigos se los hicieron, bueno, suerte también, o sea, hay muchos factores que juegan ahí. Pero en virtual tú estás con tu plan de estudios y tus profesores ayudándote. No hay amigos, no hay, o sea, no hay suerte, ahí no hay nada más, sino tu competencia profesional para desarrollarse ahí. Entonces yo pienso que los profesionales en virtual son de muy buena calidad. No estaremos dejándole mucha responsabilidad o una responsabilidad muy grande a los profesores, corriendo el riesgo de que como todo está en la plataforma, el profesor que hace el ejercicio de tutor se convierta como en un agente de custom service, pues, y esté allí detrás respondiendo un sí o no, un par de preguntas, pero en realidad diga, bueno, pues eso como ya están las teleconferencias, ya están las OVAs, ya están los simuladores, y ahí yo, acá me pagan suavecito y no, de pronto, ¿cómo hace uno para controlar esto? No es sencillo, definitivo no es sencillo. Claro que sí. Mira, te voy a contestar primero a la primera pregunta. Sí. Definitivamente sí. Sí se pueden formar. Digamos, todas las profesiones, Gisela plantea, de pronto la medicina hoy usa mucho de instrumentos tecnológicos, de simulaciones, de cirugías, o sea, está muy automatizada, hoy se opera con robots. Y el mundo va con la inteligencia artificial en todas las profesiones. Entonces, digamos, no digamos que no se puede, sí se puede. Tú dices, ¿estamos dejando o no estamos dejando entonces como una zona de confort? No, es entender qué es la educación virtual. Y la educación virtual tiene la misma rigurosidad académica que la educación presencial, y yo te diría que más. Y te lo digo conociendo, después de llevar más de 20 años en la academia y de haber estado en lo presencial en universidades digamos, muy buenas, y de tener yo creo que la mejor experiencia de dirigir, de ser la rectora de la primera universidad 100% virtual que tuvo el país, que arrancó hace 5 años. Cuando yo llegué teníamos 1000 estudiantes, hoy tenemos 6000, yo me retiré en agosto, y mirar el proceso de transformación, pero es entender qué es el modelo virtual, es entender cómo desarrollas el currículo. ¿Qué pasó? Nosotros arrancamos con la moda y hay mitos y paradigmas y entendimos que virtualizar era coger un syllabus tradicional, un programa tradicional, ponerlo en un PDF, hacer unos videos y listo, y usted era llevar la distancia con unas ayudas, digamos, de pronto de internet y no un proceso de aprendizaje. El docente tiene un reto muchísimo más grande, lo digo yo que soy docente en lo presencial y en lo virtual, y ahora estoy manejando un programa virtual de especialización centrado en problemáticas, en donde uno como docente conoce mucho más al estudiante, porque tú tienes que darle una respuesta al estudiante, y el modelo virtual llega a un proceso realmente investigativo. Lo que pasa es que quien estudia virtual, y tú
Libardo, lo mencionaste, tiene unas competencias y nosotros debemos formarlos y es una disciplina. Tiene que ser un ser disciplinado, tiene que saber que la virtualidad no le quita rigurosidad y que tiene que generar su horario y que tiene que dedicarle las 20 horas a la semana. Lo que pasa es que no tiene el modo del lugar y lo puede hacer compatible con su necesidad de trabajar, con su familia, pero tiene que ser disciplinado y tiene que saber que tiene que trabajar y tiene que tener esa autonomía y esa autorregulación de sentarse día a día a trabajar. El modelo virtual va acompañado de unas ayudas automatizadas o de apoyo en donde te están guiando para que entres, para que no te olvides, pero el profesor tiene que diseñar esa actividad, tiene que diseñar la pregunta con que tú vas a hacer el foro y el debate, y esa pregunta no la va a encontrar en el PowerPoint, porque el éxito del modelo virtual es que sean lecturas cortas, vídeos cortos, pero que tú generes unas problemáticas y unas preguntas que generen investigación, debate y que vayan más allá. El profesor virtual trabaja las mismas 48 horas por crédito académico o de pronto mucho más. Porque la relación puede ser no de 48, yo diría de 72 personas, una relación 1 a 4, ¿sí? Y el profesor para una hora de trabajo, digamos, autónomo, el profesor de pronto invierte 4, no de pronto 3 como lo hacemos nosotros acá, y eso lo tenemos que entender en las universidades. Un curso virtual, un programa virtual, estructurarlo es costoso, pero una vez tú lo tienes estructurado y tienes ese conocimiento, mira, los testimonios que yo tuve de los graduados, cuando uno oye, y de los que están estudiando, y tú oyes que personas cogen una chalupa, van 2 horas, el esfuerzo que hace, lo que les ha cambiado la vida, y tú dijiste algo muy cierto, la educación virtual hoy en día, el promedio es estudiantes entre los 29 y los 45 años, es gente que está solucionando problemas de sus empleados, de sus regiones, de sus negocios, de su agro, es gente que sabe lo que necesita, y entonces tiene esas competencias, y los modelos virtuales implican disciplina, autonomía, autorregulación, y la forma de evaluación. Tú evalúas permanentemente y además te dan una serie de flexibilización. Y yo creo que ahí el reto es más, tenemos nosotros y hemos trabajado en formar docentes para que seamos pertinentes. Uy, pero ese punto, si quieres, por ese punto está súper bueno. Entonces, digamos, pero definitivamente sí se puede, y te lo digo la experiencia, ahora hay que asegurar con pedagogías, con lúdicos, y yo creo que la tecnología no es solamente lo que nosotros pensábamos, internet no es solamente un PPT, no, la tecnología es interacción y tus preguntas del desarrollo de las competencias blandas se dan. Vale, vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque ya está claro, como les toqué la fibra a los profesores, se levantaron en armas. Pero muy bien, de eso se trata precisamente este programa de debate de UGC. Entonces ya vamos a ir a una pausa y regresamos aquí con los retos y las oportunidades que da la educación virtual a las universidades. No se muevan, ya volvemos. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de los retos y las oportunidades que da la educación virtual a las universidades. Nos habíamos ido a la pausa, nos comentaba Giselle acerca de cómo es que en realidad se puede lograr esa formación en educación virtual de diferentes disciplinas, y estábamos planteando antes de irnos el tema de si no estaremos de pronto dejando mucha responsabilidad en los profesores. Y claro, estaban Gisela y Vladimir levantando la mano enérgicamente porque querían responder y decir que los profesores, bueno, y Libardo también, que los profesores virtuales trabajan mucho y hacen muchas cosas. Y yo quiero que armonicemos sus respuestas alrededor también de esta pregunta que nos hace Mario Caicedo desde Bogotá, y es ¿qué tan diferente es la preparación de un profesional virtual y un profesional presencial competitivamente hablando? Dice él, por ejemplo, ¿qué habilidades de trabajo desarrolla, por ejemplo, habilidades de trabajo en equipo, de interrelacionarse y demás? Sí. Entonces, para que a partir de lo que ya iban a comentar, podamos responderle también a Mario. Bueno, yo quiero decirles que el profesor virtual, llevo 10 años de experiencia trabajando aquí e internacionalmente, también mi doctorado es virtual, próxima tesis. Entonces les comento que es 24/7, el acompañamiento es total,
Tú tienes unas metodologías que no pueden cambiar. En menos de 24 horas tienes que dar respuesta a una pregunta de un estudiante. Se maneja el diseño instruccional. Cuando se empieza a hacer un curso virtual, como tú decías, es costoso, porque no es un solo docente, sino es una celda de producción. Tiene que haber un diseñador, un adecuador pedagógico, un tecnológico, un procesador de texto, todo más las tecnologías que se aplican, eso vale. Pero sirve porque puede llegar a más gente y da mayor cobertura. Se genera aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo. Tienes que entender que la virtualidad no solo ayuda a las personas que están lejos, sino puede hacerse en cualquier parte y en cualquier momento. Yo tengo que decir que, uniéndolo a los retos, es necesario que la virtualidad solo no la veamos en la universidad. Es necesario que la empecemos a llevar a la educación básica y media para que cuando lleguen los estudiantes hayan tenido como sus primeros bagajes y no les sea tan esquivo entrar a ese proceso. ¿Todos los profesores presenciales pueden ser virtuales? Yo creo que sí, pero se tiene que tener una orientación, una capacitación, porque como tú decías, eso no es cambiar el contenido y llevarlo a colocar 2 foros, subir un repositorio de PDFs, una cantidad de contenidos, lea y comente y unas preguntas orientadoras. No, llega mucho más allá. El acompañamiento es formar, orientar, generar conocimiento con él y con los demás. Por eso es tan importante las estrategias y modelos de aprendizaje colaborativo que se llevan en la virtualidad. Los foros P2P, los foros de Responso, las videoconferencias foro, las videoconferencias en live o en vida, o lo que se llama en tiempo real, para que todos participemos y generemos ese conocimiento en red. Comunidades de aprendizaje en la que cada uno dé su aporte y después lleguemos a conclusiones y desde ahí podamos hasta escribir artículos, llegar a proyectos científicos. Perfecto. Para que sigamos vinculando las preguntas, porque acá el WhatsApp también está enloquecido, Okay. y sigamos vinculando las preguntas de nuestros televidentes. Nos preguntan Nidia Rivera, y está relacionado con eso que estamos hablando. ¿Cómo se verifica que las competencias se obtengan en la virtualidad? Pregunta Nidia Rivera. Bueno, están planteadas las competencias cuando se inicia el curso, aparecen allí y hay unas actividades que además se diseñan desde el diseño del curso como tal, pues apunta a desarrollar esas competencias. La pregunta problemática general del curso es la que guía toda la orientación y de acuerdo a esta pregunta, todo, digamos que en virtualidad más que en cualquier otro ambiente, todo es armónico, porque todo se diseña precisamente para desarrollar estas competencias y para lograr que los estudiantes cumplan el objetivo de este curso. Para responder a la pregunta del trabajo colaborativo también, digamos que es pericia del profesor también y nuevamente volvemos a recalcar que el profesor tiene bastante responsabilidad allí, porque pues claramente uno plantea trabajo en grupo y claramente faltan los estudiantes que escriben, no puedo porque mis horarios no se encuentran con los de ninguno de mis compañeros que usted me asignó. Entonces, pues el profesor debe mostrar aquí su acompañamiento, su experticia y entender las circunstancias del estudiante, pero digamos que bueno, yo te ayudo a formar otro grupo, está bien, ya mismo pregunto quiénes están en tu región, o sea, buscar estrategias, pero no darle la opción de hágalo solo. Lo hago solo. ¿Profe, sí. lo puedo hacer solo? No, esa opción no existe en virtualidad. En virtualidad porque no existe esa opción. no existe. Entonces el profesor tiene que entrar a mirar qué estrategias utiliza para que el estudiante trabaje, así no sea con el mismo grupo que le hizo al principio, pero pues buscarle equipo, buscarle maneras de que él trabaje acompañado, pero no dejarlo solo. Entonces sí se desarrolla esa competencia. Vale. Libardo, además de lo que iba a aportar y demás, tengo por acá otra cosa con respecto, y es que hemos venido hablando de los profesores y eso, la formación de los profesores que están en virtual, entonces tiene que ser diferencial, es otro profesor, es un profesor con otro ADN, está alimentado con otra cosa, o sea, ¿cómo es el tema con el profesor virtual? Y después tengo una pregunta que nos hacen directamente para la doctora Giselle Becerra, que ya te la transmito. Vale, muchas gracias. Bueno, digamos que como en todo proceso educativo, pedagógico y didáctico, el centro, en este caso, también viene a ser el maestro. Si no está en físico, realmente está con su alma y con su disposición para que se aborden esas competencias. Pero eso requiere una metanoia, un cambio de pensamiento. Porque nosotros, la mayoría de educadores que estamos trabajando o que aportamos en virtualidad o que hemos estudiado en virtualidad, tenemos formación en un 80% de presencialidad, o sea, hemos sido permeados por contextos educativos presenciales.
¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hay que empezar a hacer ese cambio en el pensamiento, que no es obligatorio, porque usualmente hay varios tipos de docentes, ¿no? Hay unos que definitivamente ya su didáctica la han definido y se niegan a un cambio. Y entonces, digamos, las instituciones los preparan, le dicen, profe, es que usted tiene que subir esto al aula de esta manera, los contenidos son de esta manera, y migran determinadas personas a que hagan una función que a veces es en contra de su desarrollo profesional o de su gusto. Hay otra generación de docentes que son un poco más recientes, que tampoco son nativos digitales, ¿sí? Porque para que sean nativos digitales debería ser desde el año 2000, o sea, tenemos 18, hasta ahorita se están graduando los que posiblemente van a ser profesores nativos digitales. Entonces eso nos llegó a que unas personas que tienen la apertura de su pensamiento dijeron, no, yo voy a asumir la tecnología, voy a apropiarla y además voy a transferir desde ahí. O sea, hay un cambio y hay un recurso. Eso significa trabajar en nuevas didácticas, porque si las didácticas presenciales presentan dificultad y es una queja educativa que la educación no cambia, o que estamos educando personas en el siglo XXI con modelos educativos del siglo XVIII, siglo XIX, pues es muy difícil que alcancemos a llegar al objetivo de la virtualidad, ¿sí? Pero hay esas personas que están en esa migración de pensamiento, que creo que somos la gran mayoría de los que estamos en este panel, y hay otra manera de hacerlo. O sea, como Einstein lo decía, si esperamos los mismos resultados haciendo lo mismo, pues nunca lo vamos a hacer. Entonces, considero, para finalizar, que es un reto pedagógico, didáctico, de los docentes y también de las universidades, de quienes están preparando para que los docentes lleguen. O sea, debemos vivir en una capacitación constante. O sea, un maestro se debe caracterizar por estar al día. Y eso permite estar en la virtualidad y en otros contextos. Perfecto. Giselle, entonces nos preguntan directamente, no sé si es un amigo o es un enemigo la pregunta. Porque dice, no mentiras, dice, dice, ¿cuál es la posición de Ascolfa frente a los modelos de enseñanza-aprendizaje mediante la modalidad virtual para los programas de administración del país? Y después, digamos que la pregunta va a, ¿se puede considerar riesgoso para las universidades que solo ofrecen programas de administración de manera presencial? Nos pregunta Lina María García, en Bogotá. Entonces, supongo que puede estar relacionado a si yo soy una universidad que solo ofrezco administración de empresas en modalidad presencial, ¿eso está en riesgo porque hay muchos virtuales? ¿O? Ya estoy quedando. Lina, muy interesante tu pregunta, muchas gracias. Y aquí, digamos, yo quería complementar un poco lo que hemos venido hablando, y yo creo que el reto es de la educación. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es también unos cambios muy grandes de paradigma, y es que debemos cambiar los currículos y la forma como hemos venido desarrollando los modelos educativos, porque es que hemos venido en el modelo tradicional y estamos llenos de conocimiento, y tenemos que cambiar a unos currículos centrados en el aprendizaje, en el desarrollo de competencias, en donde el actor principal es el estudiante, porque es el que se apropia de su conocimiento. Y el rol nuestro de docentes no es transmitir conocimiento, sino desarrollar conocimiento, desarrollar capacidad para que el estudiante se apropie del conocimiento. Por eso lo decía Vladimir, lo decía Arivaro, lo decía Gisela, nosotros tenemos que enseñar a través de proyectos, de problemas, de situaciones reales, de metodología del caso, para desarrollar la capacidad de entender la situación, tener ese pensamiento crítico, esa capacidad lectora, esa capacidad de comunicar para poder resolver un problema y usar las herramientas del conocimiento que todos los días cambia y se desactualiza. Ascolfa quiere la transformación. Ascolfa piensa que hoy en día los programas virtuales también deben tener un contenido los programas presenciales, deben tener un contenido de virtualidad. Hoy, tú decías, no hay modo y espacio, y es una ventaja, digamos, de la virtualidad. Yo no creo que la educación presencial vaya a desaparecer, pero sí la juventud demanda muchísimo menos presencia en una aula de clase. Las dificultades de moverse, Bogotá es caótica, los posgrados, los estudiantes hoy prefieren llegar a su casa, poderse sentar, dedicar las 3 o 4 horas a tener que perder de pronto el trabajo por llegar a cumplir,
o por tenerse que desplazar, no hay espacio. Entonces yo creo que hay que migrar y hay que tener, digamos, una composición de ambos modelos. En Ascolfa hemos venido debatiendo mucho estos temas, en las universidades a nivel nacional e internacional se ha venido trabajando, y yo creo que ya no hay programa presencial que no tenga clases o espacios virtuales, espacios de simulación, espacios de no presencialidad, y eso afianza muchísimo más ese trabajo autónomo y esa apropiación del conocimiento. Entonces, yo creo que hay cabida para todos. Lo que sí necesitamos, y yo creo que lo que canibaliza, es no tener programas pertinentes que estén respondiendo a las demandas del sector de hoy. Y yo sí creo, como lo decía Libardo, nosotros tenemos unos modelos dinosauricos y tenemos que repensarnos. Y tenemos que repensar la educación usando la virtualidad como una metodología. No es que sea la única. Lo presencial seguirá siendo importante, seguirá siendo el espacio. Nosotros con comunidades en management internacionales se hizo unas encuestas a nivel internacional y se consultaron en todos los continentes a estudiantes y dicen, no, nosotros queremos venir a la universidad, pero queremos venir 5 o 6 horas a compartir, a intercambiar, a construir conocimiento colectivo, a mirar esos aprendizajes. Queremos tener más tiempo en poder desarrollar a nuestro propio ritmo, a nuestros propios horarios, y cuando decían si se puede o no se puede desarrollar las habilidades o los trabajos en equipo en la virtualidad y en el mundo hoy real, ya no existe tiempo ni barreras. Hoy se negocia con el mundo entero en tiempo real. Entonces no hay disculpa para no poder interactuar. Entonces, como Ascolfa, estamos muy comprometidos con el 4.0, con que nuestros programas vayan a la pertinencia de lo que necesita realmente el sector empresarial. ¿Cómo vamos a hacer la transformación? ¿Cómo hacemos innovación? ¿Cómo nos unimos a la política pública? Ese es el gran reto y eso implica necesariamente meternos en el 4.0 y en la pertinencia. Vale, permítame porque es que tengo 2 preguntas que quiero. Yo creo que vamos a dividir la mesa si quieren, entonces una para este lado, otra para este lado, por el tema del tiempo. Sobre todo porque una pregunta es desde Ciudad de México, alguien que nos está viendo seguramente a través de nuestra señal internacional del canal Telamiga. Nos dice Wendy López, estudiante de posgrado de Pedagogía de la UNAM. ¿Cómo llevar a cabo este cambio de paradigma en generaciones que no fueron nativos digitales? A veces parece que son estas generaciones grandes, como mayores, las que frenan estas nuevas posturas, especialmente en Latinoamérica. Eso nos plantea Wendy, si quieres se las dejo de aquí para allá, de allá para acá. Entonces ¿cómo creen que se deben asumir las prácticas en educación virtual? Nos pregunta César Martínez. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por César o por Wendy? ¿Por Wendy? Por Wendy, por Wendy. Claro que por Wendy. Si los que no son nativos estamos frenando. Yo creo que los nativos digitales y que unos nacieron con chip y los niños nacieron con chip o no nacieron con chip, fueron unas tendencias que se llevaron a cabo por el momento y la moda tecnológica. Pero la tecnología en sí se proyecta para solucionar problemas. Y los aparatos, dispositivos, métodos, metodologías y modalidades lo que ayudan es a solucionar problemas. Si tú ves que esa modalidad, esa metodología te ayuda a solucionar problemas, tú mismo te involucras en ella. Yo no creo mucho en los nativos digitales todavía porque conozco personas muy mayores que ahorita no podían utilizar los numerales del celular, pero WhatsApp les sirve para mandar canas de las que quiera todo el tiempo. Entonces, reaprendemos y aprendemos de nuevo. También debemos dejar eso que hablábamos, un reaprendizaje dinosaurico. Tenemos que darnos a reaprender y a llevar que lo cotidiano nos enseña y que en ese momento estamos conectados y que en cualquier momento estamos en conectividad. Yo quisiera retomar una cuestión sobre lo del modelo para decirte, tienes toda la razón, pero hablemos también de la evaluación. Sí, no solo el modelo, es perfecto la evaluación, porque los modelos, pero tenemos que tener una evaluación situada, una evaluación emergente, que responda a estos ambientes de aprendizaje virtuales que estamos haciendo, que responda al enfoque virtual y al modelo educativo virtual. La rúbrica es una evaluación cualitativa, que alimente, que construya, que sea positiva. Eso hace que el estudiante
que es el centro del aprendizaje, porque es un aprendizaje autónomo, Claro. que genera responsabilidad y disciplina, porque tú estás, tengo conferencia, desde el celular, desde cualquier aparato, entro a la conferencia donde esté y lo hago. barreras. Esas barreras o esas limitaciones, no creo que las tengamos los nativos digitales o los no nativos digitales, las tenemos, es ya para todo el mundo puede hacerlo. Todos estamos vinculados, todos tenemos una SIM, todos tenemos datos, hasta gratis en algunas partes y en algunos espacios de la ciudad y Colombia. Entonces lo que debemos es buscar esas estrategias, esos modelos educativos, esas capacitaciones, esa alfabetización digital, que sí, una alfabetización tecnológica para que todos podamos entrar a este mundo del aprendizaje en red. Quisiera un complemento antes de ir a la pausa. Sí, y estoy volvemos con la totalmente pregunta de de acuerdo, César. pero también quiero Yo también agregar quiero hacer un complemento. que en el proceso de educación, no solamente en el presencial, sino también en el virtual, es importante entender que hay un momento de co-creación que se genera porque uno también de profesor va a aprender al aula. O sea, realmente uno aprende de los estudiantes. Entonces es importante tener en cuenta que en la virtualidad, pues los estudiantes prácticamente te están enseñando todo el tiempo, tú estás aprendiendo cómo responderles, cómo ponerlo en contexto de ellos, te toca leer mucho más, pues por el tema de que ellos están en distintas regiones y ponerlos en contexto. Y tampoco creo en los nativos digitales, o si no nos saca del mercado. Claro. Sí. Bueno, uno yo sí se quiero actualiza. complementar. claro, Después sí, de la un pausa. complemento pequeñito Yo porque también vamos a después voy a pausa. complementar. Vale. Con lo que- uno pequeñito antes de la pausa. Con lo que pequeñito. plantea es que la pregunta es clara. Dice, no es solo pues de la libertad, sino quienes a veces interrumpen que haya un avance. Y ahí hablan por eso de que hay generaciones que son realmente, dentro de las instituciones educativas, están en contra de que eso se desarrolle. Y entonces me parece que el derecho a la educación es donde debemos pensarnos todos en dar esas posibilidades. Pero sí es una realidad que hay muchas personas que están en contra de estos modelos porque la no dinámica están de mundial acuerdo. te lleva allá. Sin Pero embargo, el mundo está en nosotros contemporáneo, educarlos. el Sí, mundo la contemporáneo es dinámica te lleva. interconectado. Claro, si el total. vicerrector me lo permite, yo Sí, voy a ser un una- poco transparente y muy clara con mi respuesta. Lo que no se regenera, degenera. Y no hay edad. Y las universidades deben tomar la decisión. Si nosotros, yo pertenezco a la generación, no migramos, no rompemos paradigmas y no nos salimos de nuestra zona de confort, hasta aquí llegamos, Hasta aquí llegamos no como somos profesionales, docentes y total. no podemos estar en los retos que la educación nos lo da. Y la pregunta de nuestra amiga de México es muy sencilla. O todos nos montamos a la revolución de la educación a través del 4.0 y los que ya nos quedamos, bajémonos del bus y dediquémonos a vivir de la pensión y otra cosa, pero no entorpezcamos pero no entorpezcamos una necesidad que es el cambio en la educación. Sí, es que tenemos que hacer de las dificultades oportunidades. Oportunidades. Y tú Sí. te educas todo el Creaciones. tiempo, Sí. donde estés, cuando viajas, estás aprendiendo, utilizas Sí. las Sí, claro. tecnologías, las necesitas, además te puedes perder si no estás en tu país, necesitas las tecnologías. Bueno, pues Wendy, creo que acá se esmeraron en darte una respuesta para que te llegue allá a México. Muchas gracias por acompañarnos y ya volvemos porque tenemos la de César por ahí veremos, ¿no? Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos aquí con Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC hablando de los retos y las oportunidades que trae la educación virtual a las universidades y teníamos en punta una pregunta que era la pregunta de César con respecto a cómo es que transcurre el tema de las prácticas en la virtualidad. Bueno, yo soy de formación artística y entonces diría, uno puede formar artísticamente desde la virtualidad y realmente para el campo artístico nosotros siempre hemos estado relacionados con la tecnología. Entonces las prácticas artísticas en la parte musical, el desarrollo de apps, de software, de plataformas, han permitido YouTube para estudiantes cuando uno está enseñando música o permite que ellos, lo que uno explicaba a veces en clase y no quedaba tan claro, refuercen. Entonces digamos que las prácticas se vuelven, cuando hay una autonomía y una postura de aprendizaje, las prácticas se vuelven complementadas y se vuelven también soportadas desde la virtualidad. O sea, por las prácticas no hay problema. El contacto físico, que es como lo que estamos acostumbrados en la parte presencial, también se da porque cuando uno transcribe, ahora, si uno escribe mal, ¿qué pasa? A veces uno expresándose comunica sus ideas y cuando comunica sus ideas está hablándole a la persona. Pero a veces cuando uno le escribe, si se le va la letra mal, si no le colocó el signo de puntuación,
el concepto o lo que recibe la otra persona. Entonces, eso me parece que es donde se debe trabajar. Sin embargo, sí hay un apoyo. Considero que las prácticas desde la virtualidad son vigentes, normal como la presencialidad. ¿Sí? Hay algunos que hay que hacer unos acondicionamientos específicos para que el estudiante obtenga su aprendizaje, pero no hay ningún inconveniente. En el campo artístico y pedagógico es una ventaja tener la virtualidad, los medios y la internet en la actualidad para poder enseñar. Vale, permítame, yo les voy a sumar a eso para no dejar a Milsen Merchan, quien también nos está viendo en Bogotá, ya que su merced tocó el tema de las relaciones interpersonales, porque ella también está preocupada o preguntándose por eso. Es decir, si esto de la tecnología nos está medio aislando, ¿no será que la educación virtual también va en contra de la generación de esas relaciones interpersonales? Ya que su merced tocó el tema, aprovecho para meter la pregunta ahí. Pero mira, yo quiero hacer un complemento que me parece bien importante y es, no nos olvidemos hacia dónde va el mundo. Las empresas también hoy son virtuales. El teletrabajo, digamos, la dinámica hace que realmente para tener y desarrollar las competencias no se necesita estar el uno al lado del otro. Para hacer la práctica empresarial, digamos, metámonos a los mercados financieros, metámonos al desarrollo de un emprendimiento, una práctica, solucionar un problema, ¿sí? Digamos, tú lo puedes hacer en el contexto, pero tienes a todo tu equipo trabajando conectado, con la conectividad. Entonces, la práctica, digamos, hoy se lleva de la mano y el trabajo se ejerce también de las herramientas virtuales. Tenemos las simulaciones. Tenemos las herramientas lúdicas, matemáticas, la problemática que se plantean en donde uno se puede equivocar, digamos, en los simuladores, en los juegos de bolsa, uno puede cometer todas las equivocaciones y mirar el impacto de la decisión y pensar que estás jugando contra un simulador y cuando tú lo haces en tiempo real, en tu práctica profesional, pues tienes una mayor experiencia y sabes qué va a pasar. Entonces, hoy el poder prever con herramientas tecnológicas el impacto de la decisión en el mundo real, yo creo que no tiene ninguna incidencia y mirando esa preocupación, cuando hablaban del Saber Pro, nosotros hemos visto que no hay diferencia en los resultados del Saber Pro de los programas virtuales, pues digamos con calidad a los desarrollos de los programas presenciales. En el desarrollo de las competencias y en lo laboral, si nosotros miramos los datos del Observatorio Laboral, encontramos que hay muchísimo más crecimiento salarial en los virtuales que en los presenciales, porque se han desarrollado la autonomía, la capacidad de investigación, la capacidad de autorregulación. Entonces son competencias que hoy hacen a un profesional igualmente competitivo. Yo quiero agregar algo, Claro que y es sí. el tema de las relaciones interpersonales que pregunta la estudiante. Yo he tenido la experiencia por muchos años que he sido docente virtual y pues ha sido muy grato cuando yo de pronto me encuentro en alguna parte de Bogotá a alguien y se queda y se acerca y me dice, profe, y yo, hola, me dice, yo soy tu alumno virtual, tú me has dictado a mí estas y estas y estas asignaturas, profe, yo te quiero mucho, te agradezco mucho porque aprendí mucho. Y yo, ok, se generan relaciones. Claro. Porque finalmente ellos se terminan conociendo, pues son en una carrera, en una misma carrera, terminan viendo las mismas materias, en los mismos grupos. Hay momentos de encuentros sincrónicos donde te ven en la pantalla, tú los ves a ellos. Hay momentos en que ellos hacen las preguntas y uno a veces tampoco sabe y les dice, no, pues como los está mirando, les dice, no, espérenme, yo consulto esto o ustedes consulten y me cuentan. Esa es la parte del aprendizaje que uno dice. Y finalmente sí se generan relaciones. Nosotros hemos logrado, yo he logrado tener estudiantes virtuales que son parte de mis amigos en Facebook y en estas redes y se generan relaciones y uno ve y le van contando a uno su vida. O sea, también se pueden desarrollar las relaciones, digamos que personales y afectivas mediante la virtualidad. No es una pantalla fría. Es entender que allá detrás hay personas y que la persona que está enfrente pues también les está tratando de ayudar en algo. Entonces sí se desarrolla. Hace unos 4 años surgió ese debate grandísimo sobre los medios y las mediaciones, que eso iba a impactar sobre la antropología social y la personalización de las cosas cuando le estábamos dando tanto poder a una mediación tecnológica, a un dispositivo para que interactuara hasta el aprendizaje. Entonces eso llegó Bauman con su sociedad líquida y llegó todos los procesos líquidos y se enfrentó tanto los docentes virtuales como algunos antropólogos y sociólogos que decían que era muy frío
ese contacto. Yo no lo creo, porque al igual que tú, me saluda mucha gente, yo a veces no lo conozco, mira, tú me dictaste tal cosa, tú me orientaste. Hemos aprendido con simulaciones, conocimos el espacio, los astronautas aprendieron con simuladores, no habíamos salido al espacio. Y ellos pudieron sobrevivir allá con simulación y vivieron todo su aspecto físico, moral, personal, llevándolo a todas sus dimensiones de vida con simulaciones. Si llevamos a la medicina, operar con simulador, ese error que tú dices económico, que tú ves que se puede perder un dinero, con la medicina y un simulador podemos salvar muchas vidas, claro, que vale, no tiene precio la vida de las personas. Sí. Entonces esas simulaciones, ¿qué frialdad podemos darle a eso? No, tenemos la misma responsabilidad, tenemos el mismo calor, que hay un medio que nos acerca desde tu distancia. Es que debíamos ver en lo positivo. Tú estás en Putumayo, yo estoy en Bogotá y estamos compartiendo conocimiento. Y la acabas conociendo más. Claro, total. Claro, como profesor virtual conoce mucho más a su estudiante porque tú trabajas uno a uno. 24/7. 24/7, uno a uno. El acompañamiento. Sí. Y conoce también su particularidad y hace mucho más pertinente una respuesta a una problemática regional. Perfecto, y tú le das respuesta a cada uno. Claro, y en el mismo curso tú tienes uno en el Putumayo, tienes otro en Antioquia, tienes otro en Chocó, otro en Bogotá, otro en Medellín, con problemáticas distintas, y uno le dice, mire, en tu caso, míralo desde ese punto de vista, pero el concepto general no cambia. O sea, la fundamentación es la misma. Y es igualmente sólida en cualquiera de los modelos que desarrollemos. Lo importante es la pertinencia y la calidad, la pedagogía y la evaluación. Y yo no quisiera cerrar sin decir que nosotros deberíamos repensar. Yo creo que la nota es arcaica, es dromedaria, y debe desaparecer. Al final yo debería decir, usted se gradúa porque usted sacó esta empresa adelante, usted la construyó a través de los 5, alcanzó las competencias. Usted se gradúa como médico porque aquí tiene todo este espacio. ¿Sí? Ese reprimir, ese poner un tabú, el conocimiento no se parcela, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en eso también tenemos que adelantar el atraso que tenemos. Entonces, bien, muchas dudas y espero que nos sigamos en este debate. Muchas gracias. Vamos a aprovechar, viendo el tiempo que tenemos y que creo que nos alcanza justo, pues hagamos un comentario personal, un mensaje para nuestros televidentes que tenga que ver con la seguridad virtual. Va a empezar por Gisela, porque además quiero aprovechar el espacio también para felicitarla como coordinadora del programa de Economía y miembro de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad de la Gran Colombia por ese nuevo programa de Economía en la modalidad virtual precisamente. Entonces, le damos el honor de empezar esta ronda final de 30 segundos cada uno. 30 segundos. Pues nada, es entender que lo primero que necesitamos es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigmas, como has dicho en muchas ocasiones. Es un romper los esquemas y entender que la virtualidad aporta muchísimo a la realidad actual. Es entender que necesitamos aprender en contexto y que pues desde el programa de economía que yo dirijo vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance y todo lo posible por lograr que los estudiantes de economía de virtual de la Gran Colombia sean personas que den respuesta a problemas sociales. Muy bien, Vladimir. Yo quiero decir que la educación virtual es el presente, que nos va a llevar a ese futuro, que no podemos negar todas las bondades que nos entrega la virtualidad y que como docentes, que somos aquí todos, quiero hacer un símil. Mientras que tú en una clase magistral le respondes a 5 o 6 personas la pregunta, cuando estás de docente virtual a cada uno se le responde la pregunta y se le hace el acompañamiento necesario para que llegue a su aprendizaje. Es aprendizaje individual, es particular. Por eso conocemos más al estudiante, los docentes virtuales, que los mismos presenciales. Gracias. Mira, desde Ascolfa, desde mi investigación también como docente virtual, yo quiero decirle que desde Ascolfa estamos comprometidos con la transformación de la educación. Y que esa transformación tiene un contexto social, de pertinencia y de realmente construir el nuevo tejido social y productivo que el país necesita, y Colombia tiene una oportunidad de desarrollar zonas que están muchísimo más atrasadas, que no han tenido la oportunidad de ir a la vanguardia, y yo creo que la virtualidad es una metodología que nos permite acercarnos más y todo el esfuerzo en desarrollo productivo y transformación lo hacemos a partir de la educación.
Y la virtualidad pues es un mecanismo para apoyar la educación para llegar a esa transformación. Libardo. Bueno, primero agradecerle a los televidentes por habernos acompañado en este bonito diálogo sobre la educación virtual. Y quiero decir que la educación virtual es una oportunidad social, es una oportunidad educativa y nos permite centrarnos en algo muy importante, que es la oportunidad de que uno escoja su saber, ¿sí? Y ese saber para que nos permita transformar las sociedades. Entonces, me parece que la virtualidad y todas las nuevas estrategias didácticas y pedagógicas contemporáneas nos van a abrir ese nuevo campo y que el país lo necesita. Necesitamos un país de esperanza, que sea social, pero que sea construido desde lo sensible, y esa es una oportunidad que la podemos tener desde lo virtual. Bueno, y a todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber estado tan activo a través de redes sociales. He visto el Twitter que se está moviendo y por WhatsApp, por enviarnos sus preguntas y habernos ayudado a construir el programa. Le damos gracias a Dios por este momento y como siempre los esperamos la próxima semana en más de Debates UGC y no olviden, todos los miércoles 8 p.m. un café con Galat. Los esperamos siempre aquí en Debates UGC. Chao, chao.